Proyección INBU Renovemos Costa Rica. Este programa llega a ustedes gracias al Sistema de Ahorro y Préstamo del INBU, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, a su servicio. Comencemos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Feliz viernes. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Proyección INBU. Hoy, Tati, con un tema que yo sé que en casita más de uno, vea, hasta con lápiz y papel, porque es importante que conozcamos sobre esto, y es cómo saber si tenemos el crédito manchado, y lo más importante, si es así, ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativas hay? Así es, y en esta mañana viernes tan bonita como vos decías, quienes nos están viendo también en la oficina, ahí que están, abran el Word para que empiecen a tomar notas o en un papelito, porque también vamos a descubrir qué puedo hacer. Si ya lo tengo manchado, ¿qué puedo hacer para ver si esa mancha se quita en algún momento? Tati, creo que este tema además se presta para los que deseen hacernos llegar sus preguntas, sus consultas, porque nada más vean los expertos que nos acompañan esta mañana. Así es que estamos con don Cristian Solano, quien es el subgerente del instituto, y también con don Genaro Seguro, de la Superintendencia General de Entidades Financieras. Bienvenidos, caballeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto estar por acá. Bueno, y es así, Meli, si usted está en las redes, empieza a escribirnos para que podamos justamente hacer esas preguntas. Yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado que se nos olvida pagar una cuota en el día que era y nos atrasamos un día, 2 días, o a veces hay personas que confiamos mucho y nos ponemos a fiar a otra persona y resulta que esa persona no era tan buena pagadora, y quien tiene al final ahí la consecuencia somos nosotros mismos. Entonces, este programa no se lo puede perder. Definitivamente, y vamos a iniciar, y yo les quiero preguntar, ¿por qué de pronto el récord crediticio es tan importante? Como decía Tati, a veces decimos, bueno, la fecha de vencimiento era hoy, pero me pagan hasta en 3 días, ¿qué importa? Que son 3 días. ¿Será que sí pesa eso? ¿Qué representa en tiempos modernos como el que hoy vivimos el récord crediticio? Y para eso voy a consultarles a ustedes, los expertos, de verdad, ¿cuál es el papel que juega esto en la vida diaria? Bueno, si me permite. Adelante. Muy buenos días. El récord crediticio es importante porque recoge la experiencia de pago de una persona durante los últimos 4 años. Entonces, da una idea de la voluntad de pago de la persona. Desde ese punto de vista, es un indicador, pues, para una entidad financiera de que si entra en una relación crediticia, no esperaría que esta persona incumpla con sus obligaciones. También es importante conocer el récord crediticio que dispone la superintendencia, sobre todo consultarlo con cierta periodicidad, porque a veces hay errores, a veces hay cargos, o no se sabe si el fiador atendió bien la deuda. Entonces, ahí se puede encontrar información de si su récord crediticio está representando bien su situación económica, su Don situación Genaro, financiera. pero eso es como una calificación que nos ponen, porque yo he escuchado de que es como A1, A2, ¿eso cómo funciona en palabras sencillas? Pues el récord crediticio en realidad es información. Cuando hablamos de una calificación, es que esta información se resume, en cierta forma, en un número, efectivamente. Ese es un indicador que se llama comportamiento de pago histórico. Tiene 3 niveles, efectivamente, y cuando normalmente se habla de una mancha, es porque la persona tiene lo que llamamos un CPH 3 o un nivel 3, que es, digamos, el peor nivel que tiene nuestro ranking de comportamiento de pago. ¿Y el mejor? ¿A El qué mejor aspiramos? es 1. Al 1. ¿Verdad? Básicamente. Ok. Bueno, vamos a ver, pero eso también tiene mucho que ver, don Cristian, con justamente cómo yo desarrollo mis finanzas personales, ¿verdad? Y cómo yo si no tengo ese presupuesto, yo sí sé o no sé cómo funciona el tema de pago. A veces a uno en las tarjetas de crédito, Sí. Meli, que es así como sí o sí, la fecha de corte es tanto, la de pago es tanto, y uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es el momento en el que yo tengo que estar pagando? Correcto, es muy importante que nosotros, cuando queramos adquirir un préstamo, un crédito, sepamos hasta dónde podemos pagar. Eso es importantísimo. Hacerse un presupuesto. Normalmente las deudas uno no las puede ver como enemigas, ¿verdad? Muchas veces son necesarias, sobre todo cuando estamos o queremos adquirir una vivienda, por ejemplo. Entonces, normalmente ocupamos pues un financiamiento, pero tenemos que tener claridad, bueno, ¿hasta dónde puedo yo pagar ese crédito? ¿Cuál es mi capacidad de pago? Porque si bien es cierto,
lo que se da después es lo que decía don Genaro, es el comportamiento de pago, pero ese está sujeto a que yo tenga la capacidad para poder hacerle frente a esas deudas. Entonces es muy importante que uno, antes de determinar si me puedo endeudar, es hasta dónde tengo capacidad, y eso va en función de mis ingresos y sobre todo de mis ingresos netos, ¿verdad? Que ese es otro tema que muchas veces uno dice, bueno, yo gano tanto, pero ese es el ingreso bruto. Claro. Basémonos en el ingreso neto y en función de eso yo determinar, bueno, hasta un 30% de mi ingreso neto yo puedo hacerle frente a una deuda, y en función de eso yo puedo ir buscando financiamiento. Como les digo, hay créditos buenos y hay créditos que no son tan buenos. Nunca nos endeudemos para compras y esas cosas. En la tarjeta que usted decía, precisamente tenemos que tener claridad de cuándo son las fechas de corte, cuándo puedo yo jugar con la tarjeta, cuándo son pagos de contado, ¿verdad? Para evitar esos pagos de intereses. Entonces, la información es fundamental en todo esto. Precisamente el hecho de tener la regularidad de uno poder verificar su comportamiento de pago a nivel de su jefe. Aquí me lo voy a adelantar, pero en la página de su jefe uno puede, como ciudadano, si tiene tarjeta de firma digital, poder consultar en lo que se llama SIC Ciudadano, y esas consultas que uno pueda estar haciendo eventualmente o periódicamente le pueden ayudar para determinar si hay errores o si uno tiene algún tipo de calificación que no es la más adecuada. Hablábamos precisamente de la importancia de mantener un récord crediticio limpio, y usted dice, bueno, ¿y eso con qué se come y qué tiene que ver conmigo? Precisamente porque las entidades financieras se basan en eso para saber si a usted le prestan dinero o no. Veamos la siguiente información. ¿Conoce a alguien que se haya endeudado con un préstamo o tarjeta de crédito y a pesar de manejar bien sus finanzas, su historial crediticio quedó manchado? Esto es común y puede dificultar la obtención de nuevos préstamos o la realización de otras operaciones financieras. El deterioro del historial crediticio es una preocupación creciente. Mantener un buen récord puede evitar manchas futuras que limiten el acceso a financiamiento. Según un estudio de la Universidad Nacional del 2023, 3 de cada 10 ciudadanos en nuestro país tienen una deuda activa. Este mismo estudio revela que estar en mora tiene consecuencias significativas. Un 50.65% de las personas dejaron de tener acceso a créditos en el sector formal por su historial. Además, un 15.25% reportó afectaciones en su salud mental, llegando incluso a sufrir depresión, y un 8.79% experimentó pérdidas de empleo, patrimonio e incluso relaciones de pareja. ¿Cómo evitar estos problemas? La clave es mantener las deudas al día. Aquí algunos consejos para una vida financiera saludable. Pague a tiempo sus deudas, edúquese sobre el uso de tarjetas de crédito, no se sobreendeude y comuníquese con su banco si tiene problemas para pagar. Si su historial ya está manchado, la recomendación es acercarse a su entidad financiera y buscar una solución mutuamente satisfactoria. Estos consejos le ayudarán a mantener una salud financiera estable y a disfrutar de tranquilidad. Gracias por acompañarnos en esta edición de Proyección INBU. No se la pierda. Oye, es que en algún momento todos hemos estado expuestos a una deuda, ¿verdad? Si somos muy buenos pagadores, todo está bien. Si nos falta ahí, ¿verdad? Un poquito, hay personas que a veces se quedan sin trabajo y bueno, y eso ya los retrasó en una cuota. Ahí, don Genaro, ya yo entro en esa calificación que usted decía de 3 por una sola cuota que yo no pagué o que no la pagué el día que era, por ejemplo. Bueno, ese parámetro no responde tan rápidamente a unos cuantos días de mora. En realidad requiere, para que se mueva de manera significativa, una acumulación importante de días de atraso. Un aspecto importante a tomar en cuenta es que el transcurso del tiempo está en favor del deudor, porque conforme transcurre el tiempo, los atrasos van perdiendo valor informativo en ese indicador financiero que tiene la superintendencia. Entonces, no es lo mismo el atraso que ocurrió durante el último año, o hace 2 años, o hace 3 años. Va perdiendo memoria, digámoslo así. Entonces, esto es un aspecto a tomar en cuenta, en el sentido que un buen comportamiento de pago ayuda a que más rápidamente también el indicador salga de los malos momentos que sufrió la persona en el transcurso del tiempo. Un día, 2 días, no mueven significativamente, ¿verdad? Para nuestros efectos, normalmente 30 días todavía se encuentra dentro de un rango, digamos, razonable, ¿verdad? De significancia para que nuestro indicador responda a ciertos movimientos.
Más o menos, ¿qué sí mueve? Para que las personas tengamos claro, ¿qué sí mueve esa aguja hacia ese 3, era, verdad? Estamos hablando ya trazos significativos, más de 3 meses, incluso ya 6 meses tiene un impacto mucho más significativo. Por supuesto, para evitar situaciones complejas como estas, porque cualquier persona puede enfrentar una mala situación en algún momento, lo importante, como aquí se dice, es acercarse a la entidad financiera. A eso iba, don Genaro, y quería consultarles también, porque no sé por qué, no sé si somos los ticos o en general el ser humano, a veces creemos, bueno, si no contesto la llamada del banco, no pasa nada, sí, ¿verdad? Si no tengo esa conversación difícil, no existió, y esta situación o este problema no existió, y es todo lo contrario. Que la recomendación es acercarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no atiendo esa llamada del banco que yo sé que es para cobrarme y que tal vez no tengo una respuesta en ese momento, pero es mejor contestar? Sí, lo mejor cuando sea una situación, todos estamos propensos a diferentes situaciones, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos créditos de muy largo plazo. Si tengo algún problema en cuanto a atender la deuda, lo más recomendable es llamar al banco o al acreedor y indicarle cuál es la situación. Normalmente los bancos buscan alguna alternativa que le pueda solucionar o ayudar a solucionar el problema. Lo peor que podemos hacer es escondernos, ¿verdad? No nos gusta que nos estén llamando para cobrarnos, pero normalmente eso se hace precisamente para evitar que tenga que llegar a una situación que ya sea inmanejable. Cuando estábamos hablando de más de 3 meses o en adelante, ahí es cuando se empieza ya a deteriorar normalmente el comportamiento de pago de la persona. Entonces lo principal en todo esto es acercarse directamente a la entidad para buscar algún tipo de solución. Uno termina viendo la entidad bancaria como un enemigo cuando uno tiene alguna deuda ahí pendiente que no puede pagar. ¿Lo es o no lo es? O de pronto también hay una directriz interna de las entidades de decir, venga, abordémoslo juntos, veamos qué podemos hacer. Sí, normalmente las entidades en sus departamentos de cobro los tienen precisamente no solo para cobrar en el buen sentido de la palabra, sino para ayudarle a la gente, ¿verdad? Para evitar. Ellos tienen monitoreados diferentes etapas de los créditos y tienen atrasos de 30, 60, 90, y en función de eso es que abordan a los clientes. Pero no hay que verlo como enemigo, al contrario, hay que verlo como esa posibilidad de alguien experto en la materia que me pueda ayudar a buscar una solución, por lo menos por el momento, mientras yo me estabilizo, digamos, laboralmente. Eso es una opción. Pasó mucho en la pandemia, ¿verdad? Las entidades flexibilizaron mucho, hicieron arreglos de pago, etcétera, y eso fue lo que ayudó que el impacto de la pandemia no fuera mayor, ¿verdad? En cuanto a las, digamos, a las personas que estaban endeudadas. Tal vez, continuando con lo que señala don Cristian, yo quisiera agregar que un mal arreglo de pago también es un problema. Es decir, es importante pues que la persona sea transparente y haya apertura frente a la entidad financiera. Hay niveles de endeudamiento que no están en nuestro registro crediticio, el de la superintendencia, que es importante que se hagan transparentes frente a la entidad financiera. También los gastos que la persona pueda incurrir, digamos que son informales hasta cierto punto. Un mal arreglo de pago es igualmente malo, porque esto quiere decir que en el corto plazo la persona podría de nuevo estar enfrentando el estrés, digamos, de no atender sus deudas. Puede generarle más costos financieros, nuevamente tener que acercarse a la entidad financiera, y este tipo de arreglos reiterados, porque no han sido efectivos tal vez, también impacta en la calidad crediticia de la persona. Claro. Bueno, eso es importantísimo. Meli, eso que vos decías, yo creo que es un tema cultural, que a veces donde vemos que nos llaman, decimos, no, si no contesto, no pasó. Y nadie se va a dar cuenta, y lo voy a dejar pasar, pero al final del día es muchísimo más importante que usted se acerque a la entidad financiera, bancaria, que le está sucediendo esto, y pueda encontrar una solución pronta, porque también, no, Genaro, a veces tenemos una mala situación, la racha que estábamos hablando, pero usted lo decía, con un tinte muy, muy poquito en este momento, se puede arreglar, y yo puedo salir de una calificación 3 a estar en una 2 o en una 1, que sería lo óptimo. Sí, efectivamente. Es importante tomar en cuenta también que de manera subyacente a todo este fenómeno está el sobreendeudamiento, que a veces se puede incurrir, ¿verdad? Por supuesto, mejorar un récord crediticio requiere constancia, disciplina, perseverancia.
en el ordenarse en sus finanzas, en atender adecuadamente las deudas. El tiempo juega en favor de la persona. Conforme mantenga ese récord crediticio, los malos momentos van saliendo del récord crediticio y mejora su perfil de crédito para las entidades financieras. Ahora que decía ese tema también, bueno, vemos cómo los atrasos de pronto, ya nos explicaba don Genaro, vamos ahí como teniendo una buena calificación a una no tan buena. De la misma manera, ¿se recupera o no, don Genaro? Eso ya cuesta mucho cuando uno ya tiene una mala calificación, recuperar esa, bueno, lo que se conoce, eliminar esa mancha crediticia. Bueno, como decía, el transcurso del tiempo juega en favor de la persona. Precisamente en el año 2023 se hizo un ajuste en nuestro algoritmo de cálculo para que de manera más rápida el sistema de cálculo pues generara un buen incentivo a mantener un récord crediticio bueno. Es decir, más rápidamente ahora se puede mejorar ese récord crediticio de la persona. ¿Cuánto tiempo? Bueno, aproximadamente podemos decir que el primer año de los 4 años que consta la base de datos que disponemos, el primer año explica aproximadamente el 50% de la información crediticia de la persona. El segundo año, el 25%. Y entre el tercer y cuarto año, el resto. Esto quiere decir que transcurrido el primer año, esa información pasa a contribuir a nuestro parámetro solo en un 25%. Y conforme transcurre el tiempo se va disminuyendo hasta que ya el cuarto año es prácticamente nulo. Entonces, el primer año, digamos, es el año importante, es el año que tiene mayor impacto y donde se quisiera observar entonces una mejora crediticia. Es el que más pesa en valor de información en nuestro parámetro. Bueno, aquí yo creo, don Cristian, que también tenemos que dar un poquito, darle tips a la gente de qué podemos hacer, ¿verdad? Ya a un nivel financiero cada uno en nuestros hogares. Sí, claro. Como decía anteriormente, lo importante antes de asumir una deuda es sentarse a hacer un presupuesto familiar. Eso es muy importante. Y considerar, bueno, todos aquellos gastos e incluirle lo que correspondería a la cuota sobre el crédito que yo estoy pensando adquirir, y en función de eso es determinar si tengo capacidad para hacerlo, ¿verdad? Muchas veces nos entusiasmamos mucho por algún proyecto y tal vez dejamos de lado esa parte. Claro. Hay que tomar en cuenta que las entidades normalmente para captar clientes se utilizan un gancho, para llamarlo de alguna forma, que es la tasa de interés fija, pero es fija por un tiempo. Y normalmente cuando alguien asume la cuota, es una cuota que va a estar por 2 años, 3 años, dependiendo la política que tenga la entidad en ese sentido, pero no considera qué va a pasar después, ¿verdad? Después y se dispara después. Podría ser, eso va a depender de cuál es la metodología que utiliza la entidad para hacer ese cálculo de la tasa, que normalmente está referenciada a la tasa básica pasiva. Sucedió mucho en el pasado, no me va a dejar mentir, cuando había una entidad por ahí que tenía prácticamente era un punto sobre la tasa básica pasiva, y hubo un momento que la tasa básica pasiva andó muy baja. Entonces la gente se endeudaba en función de la cuota que salía de ahí. Pero después vino el efecto de que la tasa empezó a subir, la tasa básica pasiva, y pues por ende empezó a subir la tasa y las cuotas. Eso tal vez la gente no lo previó y empezaron los problemas, ¿verdad? Pero ya eran problemas de liquidez. Entonces, lo que normalmente uno debería hacer es hacer su presupuesto. Hay que insistir mucho en los presupuestos familiares, ¿verdad? Donde uno tiene que establecer cuáles son sus ingresos y sus gastos. También el tipo de deuda. Normalmente la deuda de la vivienda, ¿verdad? Es la que normalmente se da, pero eso es un patrimonio que uno va a adquirir. Lo que no debería hacer uno es endeudarse para cosas que son efímeras, o cosas que son, no sé, de consumo, que normalmente eso uno lo debería más bien pagar con ahorros. Eso es importante también, el tema del ahorro. Y Tati y yo aquí así, ¿verdad? Ajá. Y nos volvemos a ver. Bueno. Es que sabes que estaba pensando en que ahora empieza mucha gente, como viene el mundial y va a ser en Estados Unidos, entonces mucha gente empieza a sacar créditos para poder ir a ver a la Sele. ¿En qué año es? ¿Cuánto En el falta? 26. En el Ya 26. Ya casi. 2 años. Sí. Ujú. Entonces cuando ya se empieza a hacer, ahorita que viene fin de año, que me quiero ir de viaje. Entonces paso la tarjeta o digo, esto que tenía aquí lo voy a usar en esto, y ahí es cuando usted después entra en problemas. Que lo hemos hablado, que en lugar de decir, bueno, quedan 2 años, por ejemplo, ¿por qué no empiezo a ahorrar ya?
Exactamente. No, ahí voy a ver cuál tarjeta saco, ¿verdad? Que no es una crítica, yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho, pero es más bien como un llamadito de atención y hacer conciencia sobre eso, porque yo creo, don Cristian, por ejemplo, que una de las, don Genaro también, de los errores que tal vez más cometemos es que tenemos o varias tarjetas, varios préstamos. ¿Cómo me voy a acordar yo de la fecha de pago de cada una? Si además tengo 1.500 cosas en la cabeza, que la familia, que el trabajo, que esto, pero es importantísimo, de esas fechas dependen incluso hasta los intereses que usted va a pagar sobre esa deuda. Entonces, ¿qué se recomienda hacer en estos casos? Así como un papelito, apuntarlo y andarlo así. o ¿qué se puede hacer? ¿Cuál podría ser un consejo? Sí, bueno, vea, precisamente si sucede lo que usted dice, que tengo tantas tarjetas que no sé ya, ¿verdad?, cuántas son. Consultando el historial crediticio, usted se da cuenta de todas las operaciones crediticias que tiene activas, ¿verdad?, en el sistema financiero. Esa información es importante porque ahí puede usted identificar en cuáles de ellas ha habido atrasos, en cuáles están al día, o incluso también ahí usted puede observar en cuáles operaciones usted es fiador. Y usted no sabe si esta persona a la que usted le ha fiado ha atendido bien esa deuda. Entonces ahí puede darse cuenta también de esto. Una recomendación normalmente es, pues evidentemente, no tener tantas tarjetas porque representa como muchas líneas de crédito abiertas. Tratar de centralizarlo, ¿verdad?, en pocas, precisamente para tener un mejor control de los pagos y de las fechas. Justamente esto que usted estaba diciendo, don Genaro, yo creo que al final uno a veces no tiene como esa conciencia de todas las líneas de crédito que tiene abiertas y va más allá. Cristian, ¿es recomendable ser uno fiador? Porque yo no me estoy dando cuenta si la persona, digamos que yo fui a Meli, yo no sé si Meli está al día y está pagando, uno no se da cuenta de eso. Sí, vamos a ver, la figura del fiador ha ido decayendo, ¿verdad? Sí. Prácticamente ya las entidades no le piden fiadores, como antes cuando... Hace es muchos que ya años. no existen, Sí, ya nadie, ¿verdad? El problema es cuando usted tiene que responder por el pago de otro, ¿verdad? Claro, si usted en algún momento fue fiador, pues tiene que hacer de cuenta que usted asumió esa deuda y que usted tiene que tener la capacidad para hacerle frente a esa deuda porque usted responde solidariamente. Pero la figura ha ido ya prácticamente desapareciendo. Y con respecto a lo de las tarjetas, es importante que veamos la tarjeta como un medio de pago y no como un medio de financiamiento. Eso es lo que, digamos, uno debería tenerlo claro, porque la tarjeta, si uno la sabe trabajar, bueno, le ayuda a uno bastante, pero cuando uno utiliza la tarjeta como un medio de financiamiento, porque es muy sencillo, es como decía don Genaro, es una línea abierta, que ese es otro tema. Cuando usted tiene una línea abierta, usted simplemente se endeuda, se vuelve a endeudar. No sucede lo mismo como cuando un crédito no es como una línea. Entonces, verlo como un medio de pago y no como un medio de financiamiento. Porque nos emocionamos, ¿verdad? Y, no sé, voy caminando, veo, me gusta ese reloj, qué lindo. Le meto un tarjetazo. Después lo pago, por sí, hay tiempo. Y después me sale lo mismo por otro lado, voy con lo mismo. Y cuando me doy cuenta es inmanejable. Y recordemos que las tasas del interés de las tarjetas de crédito, por lo general, no son muy bajas, ¿verdad? Pero ojo, que no suene como una crítica porque es un medio que todos utilizamos y que bien utilizado más bien nos ayuda a nosotros en el tema del consumo. Coincido totalmente con lo que dice Cristian. También es importante observar que con relativa facilidad entidades financieras ofrecen tarjetas de crédito con una llamada, ofreciendo un financiamiento para el cual usted en ese momento no tenía todavía un uso que pensaba hacer. Es recomendable ser firme en ese momento porque es muy fácil, ¿verdad?, acceder a un crédito y pensar, bueno, aún no tengo ni siquiera un proyecto de inversión, pero voy a tener ese dinero, pero está teniendo un costo para usted también. Entonces, a veces es importante, como se señala, hasta que haya realmente una opción de inversión, algo importante, y no mantener una línea abierta precisamente sin un uso específico, como ocurre a veces en estos créditos, ¿verdad?, que están a muy fácil acceso de la persona. Claro.
Y bueno, usted se preguntará también en casita, pero ¿cuáles son como esas causas o razones más comunes por las que las personas se endeudan, incluso al punto de no poder pagar más? Vamos a una pausa y al regresar el detalle sobre esto. Bandas musicales de marcha de nuestro país buscan un espacio para participar del mejor espectáculo del año en San José, el Festival de la Luz 2024. Este sábado 7 y domingo 8 de septiembre, de 8 de la mañana a 12 mediodía en el Estadio Nacional. Y tenemos entradas para que usted venga con su familia. Talento musical y el mejor show de campo llegarán este domingo 8 de septiembre a las 8 de la mañana por Canal 8. Calienta la Navidad. Viva la alegría y el color por Multimedios Canal 8. Más detalles en las redes sociales de la Municipalidad de San José y en Multimedios Canal 8. Anoche en Telediario Estelar. Llegamos al fondo de los hechos. La polémica. La duda de no saber si su pareja le es fiel o no hace que muchas personas acudan a investigadores privados para comprobarlo. ¿Qué prueba válida es la que se haya conseguido de manera lícita? ¿Qué quiere decir? Que no invada la privacidad de la persona demandada. Los sucesos. Durante los últimos 10 años aumentaron los vínculos de bandas narco costarricenses con cárteles extranjeros. En la medida en que la droga no pueda llegar a Costa Rica y ser reexportada a terceros países, estaremos evitando que esas bandas internacionales se asienten en nuestro territorio. El análisis. Alajuelita se ha convertido en una zona de guerra entre bandas narco. De las más históricas y las que están más consolidadas en el país, tienen parte de sus desarrollo de actividades en este cantón. Telediario Estelar, de lunes a viernes, 8 de la noche, Canal 8, cerca de vos. Bueno, y gracias por continuar con Proyección INVU, hoy con un tema súper interesante que si tenemos deudas, si usted tiene tarjetas de crédito, el mantener el récord crediticio sano en un buen nivel para poder después comprarse esa casa de sus sueños, es súper importante y a veces no lo tomamos en cuenta. Y es que alguna vez usted se ha preguntado cuáles son las razones por las que las personas terminamos endeudadas. Y a veces sin poder después pagar y uno dice, ay, qué torta, me embarqué con esto o con lo otro, Meli, y a veces no pensamos en ese momento. Vemos lo que queremos y voy a decir lo que dice el meme. No voy a decir entidad bancaria, pero todo lo puede todo, ¿verdad? Y vamos ahí por la vida, haciendo compritas. Yo sé que uno lo toma con positivismo, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay que ser responsables también. Analizar la capacidad de pago y ver qué tan buena es una persona en saldar una deuda es para lo que las instituciones financieras hacen una revisión del récord crediticio de cada uno de los interesados a obtener un crédito. Pero ¿cómo me afecta estar manchado ante el sistema financiero? Sí, el tener un récord crediticio manchado afecta principalmente a que no se es sujeto de crédito. Y cuando hablo sujeto de crédito no es solo ante entidades financieras, entidades bancarias, sino a ciertas casas comerciales como esas de ventas de electrodomésticos. O sea, ni ahí se puede obtener una compra a crédito. O sea, no se es sujeto de crédito en la mayoría de entidades financieras o casas comerciales. Si usted actualmente está manchado, no se preocupe, porque existen soluciones para resolver este problema. Solamente es de querer hacerlo y poner atención de los consejos de un especialista. Existen 3 maneras en las que una persona puede solucionar el tema del récord crediticio manchado. Naturalmente, el más obvio, el primero, es honrando la deuda, pagando la deuda. La segunda, existen muchas entidades que permiten arreglos de pago. Por ejemplo, las deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social permite hacer un arreglo de pago. Usted firmando el arreglo, aunque la deuda quede, pero ya se limpia, ¿ve? Entonces son tips importantes. Y la tercera es mediante prescripción.
Sepa que antes de obtener un crédito, es importante que usted haga conciencia de si puede o no pagar una deuda y sin que sus gastos se vuelvan incontrolables y así no termine con su récord crediticio manchado. Es muy importante tener un análisis de mi capacidad de pago. Eso es lo más importante, tener muy claro mi nivel de ingresos, con base en ello ver, no endeudarnos de más. Ese es como el consejo más importante, tener un registro de todos mis ingresos, tener bien claro cuántos son mis ingresos, por ende mis gastos, y con eso uno es la primera persona que tiene que hacer su análisis de capacidad de pago, para con base en eso tener un endeudamiento sano, acorde a mi capacidad de pago. Sea positivo y recuerde que un endeudamiento saludable siempre es posible y le evitará dolores de cabeza, estrés y le permitirá tener siempre las puertas abiertas a futuro. Le informa Álvaro Valverde Loaiza, Proyección INBU. Yo creo que algo importante, sobre todo si nos encontramos frente a un sobreendeudamiento o atrasos o la imposibilidad de pagar, es primero reconocer que estamos ahí, ver cuál es el panorama, cuáles son las acciones, y más allá de sentir culpa y recriminarnos, es decir, bueno, ¿qué voy a hacer sobre esto? ¿Qué posibilidades tengo? Ya escuchábamos a los expertos que decían, bueno, las entidades bancarias también buscan que usted tenga una solución de pago, porque no necesariamente les funciona siempre hacerse del bien, ¿verdad? Que ya sea una casa o un vehículo, tampoco les funciona. Ahora, ¿cómo saber? De pronto estoy manchado, don Genaro. Yo estoy manchada, ha pasado el tiempo. ¿Tengo que hacer algo para que se limpie mi récord crediticio? ¿Eso se hace solo? ¿Y cómo lo puedo conocer? Sí, claro, Melissa. Efectivamente, el récord crediticio pues se va limpiando con el transcurso del tiempo, donde los malos momentos van saliendo gradualmente, sustituidos por un buen comportamiento de pago. Usted puede acceder a esta información en la página web de la Superintendencia, www.sugef.fi.cr. Hay una sección específica de consulta del récord crediticio. Y usted puede acceder al reporte. En realidad, la Superintendencia ofrece 3 reportes. Hay un reporte que es accesible por las entidades financieras únicamente, en donde se muestra información que se conoce como información de dominio público, pero solo para las entidades supervisadas, donde pueden ver el nivel de atraso que usted tiene, el indicador que hablamos del CPH, por ejemplo, y alguna información reducida solo para efectos prudenciales, digamos, de nuestras mediciones crediticias. Hay un segundo reporte que solo lo pueden acceder con su autorización. Este sí es más abierto, ahí pueden ver las entidades quién es el acreedor, o sea, los otros que le han prestado a usted, los saldos de esas operaciones, en qué moneda está, si la tasa es fija o variable, como mencionó Cristian, la cuota también, la cuota mensual que se paga por esa operación. Y es importante también mencionar, en el caso de tarjetas se muestra no solo el saldo usado, también el no usado, que para las entidades financieras es un indicador de endeudamiento potencial. Muchas tarjetas pueden entonces reducir su acceso al crédito porque son endeudamiento potencial, aunque no las haya usado. Y un tercer reporte le permite ver quién lo ha consultado a usted, cuántas veces y quién lo ha consultado, por ejemplo. Entonces son 3 tipos de reportes que están a disposición pues, para observar, ¿verdad?, cómo ha transcurrido la información crediticia de la persona. Para esto, eso sí, don Genaro, se requiere firma digital. No hay otra forma de acceder cuando quiero consultar mi propio récord crediticio. Sí, firma digital, que de hecho he escuchado que hay proyectos para poner incluso los mecanismos de identificación a nivel de celular, ¿verdad?, a través de una cédula digital, que es algo que puede potenciar mucho esto. O yendo a la entidad financiera de su confianza, ¿verdad?, con la que usted normalmente trabaja, y solicitando que le den ese reporte. Sí, esa es otra opción, el banco. Y bueno, lo del tema de la firma digital, que para muchos es, ay, qué complicación, pero lo cierto es que es un filtro de seguridad.
porque es una información muy delicada que no podría estar a la mano de cualquiera, ¿cierto? Sí, correcto. Es muy personal la información, ¿verdad? Entonces, de ahí que se utiliza como medio de seguridad la firma digital. El que tenga esa posibilidad, lo recomendable es que periódicamente esté haciéndose esos estudios o consultando la página. Es muy sencillo y ahí puede determinar si por error también, como lo decía Genaro al principio, le hayan dado una mala calificación, bueno, ¿verdad? Otra. Para ir a la entidad precisamente y de establecer que o solicitar que le arreglen el problema, ¿verdad? Eso se puede dar, es muy poco probable, pero se puede dar. Entonces, por eso es bueno. Yo siempre he hablado de dos páginas. Afortunadamente la tecnología ahora nos permite a nosotros hacer muchas cosas que antes no se podían, que uno tiene que estar consultando. Si usted tiene propiedades, siempre consulte el registro público, que es una consulta pública donde usted puede determinar y ver cómo está su propiedad. Sabe que le puedan meter algún documento ahí, o en algunas ocasiones se han dado algunas estafas. Siempre es bueno que uno se esté haciendo esos estudios, de cada un mes, cada 2 meses, cada 3 meses, no sé, pero que lo estén haciendo. Y por supuesto que en el informe crediticio, pues con mucho más razón, estarlo verificando. El historial crediticio a uno le abre muchas puertas, ¿verdad? Y cuando uno va a solicitar un crédito, ese es como como el que le dice cómo es usted como pagador. Entonces, claro, le facilita las cosas al momento de solicitar un crédito. Por eso es que la importancia también de estarlo revisando. Melissa, un récord crediticio no se limpia de la noche a la mañana, toma tiempo. Y conforme se sustituye la buena información de pago, la información mala va saliendo gradualmente. No se borra ninguna deuda legítima, eso permanecerá siempre. Pero precisamente es el transcurso del tiempo el que hace que poco a poco, con perseverancia y constancia y disciplina, el récord crediticio se vaya transformando en un récord positivo para la persona. Bueno, es que hacia ahí tendremos que ir porque desafortunadamente el hecho de que tengamos esas deudillas que no paguemos y que tengamos un mal récord crediticio nos puede llevar a una situación jurídica de cobro judicial, ¿verdad? Entonces sí, agradezco que mis compañeros me pongan ahí la pantallita para que podamos hablar justamente, don Genaro, de este tema que ya trasciende un poco, ¿verdad? La cantidad de expedientes en cobro judicial que en el 2015 no eran tanto, ¿verdad? 424.203, pero vemos como en el 2001, yo me imagino que ahí tuvo que ver algo pandemia, todavía 2012 ese rezago. 2022, sí, perdón. Y en el 2023 apenas ha bajado un poquito. En realidad no es mucho lo que se ha movido esa aguja. ¿Qué cree usted que fue lo que causó todo esto, que se hubiera casi al doble del 2015 hasta el 2023, el que los expedientes sean tantos en cobro judicial? ¿Y qué implicaciones tiene también? Sí, efectivamente, bueno, hay subyacente una mora judicial, ¿verdad? También la salida de estos procesos no se resuelve tan rápidamente. En nuestra base de datos, los procesos de cobro judicial son la principal causa que hace también una mancha en el sistema, en nuestro récord crediticio. Sí, más del 50% de los casos de CPH3 se explican por procesos de cobro judicial. Entonces, efectivamente, también aquí hay un tema importante, ¿verdad? Estos procesos son aquellos en los que hay un bien de garantía. Hay muchos otros tipos de créditos que no tienen esa característica, consumo, tarjetas, demás, ¿verdad? Este tipo de actividades son aquellas para que los bancos encuentran un valor en el proceso de recuperación, continuando con el proceso de cobro judicial. Entonces puede haber un rezago, evidentemente, de la situación de la pandemia, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos observando también es una acumulación en el tiempo y una antigüedad y una moratoria de los procesos judiciales. Bueno, ¿y cómo hacer? Ya cuando a mí me llega el cobro judicial, ¿verdad? Me pasan, me imagino que debe ser una nota o algo, no sé cómo funcionará, pero digamos, ya paso yo esa etapa, pagué lo que tenía que pagar. Ahora sí, ¿cómo salgo de esa condición? ¿Eso es algo rápido o es un trámite lento? ¿Qué sigue después de eso, don Genaro? Bueno, igual como toda situación que queda registrada en la historia de la persona, ocurrirá una situación de cobro judicial. En el caso de
esa es una de las razones por las cuales, independientemente del puntaje, una persona puede ir a la mancha. La otra es cuando el fiador ha tenido que tomar la deuda, ¿verdad?, de la persona, o en el caso de cuando la persona ha optado por dar el bien en pago. La única excepción es el caso de un crédito hipotecario, digamos, que ha permitido cubrir totalmente la deuda. En ese caso, el evento de cobro judicial permanece en la base de datos 2 años, 24 meses, no los 4 años completos. Entonces, es una situación que está presente ahí, pero que impacta por 24 meses. Don Genaro, nosotros en Telediario hemos tenido algunos casos y aprovecho para consultarle de donde efectivamente hay una deuda, no se puede pagar, hay un embargo de la propiedad, en ese caso de una casa, y sin embargo la deuda continuaba porque como que no cubría todo el monto. Eso puede suceder también. Puede quedar un saldo pendiente, ¿verdad? Puede quedar, eso ocurre también. ¿Y eso va a seguir ahí hasta que no lo pague? ¿Va a seguir? Posiblemente se llegue a algún arreglo por el saldo pendiente, ¿verdad? Pero sí, en Costa Rica, pues ese tipo de piquillos que quedan, efectivamente, todavía son una deuda, efectivamente. Bueno, qué triste, don Cristian, justamente porque si yo no hago esa cancelación, por ejemplo, en temas de vivienda, podría entrar en cobro judicial y el remate, como llamamos popularmente, me quitan la casa para cubrir esa deuda. Sí, normalmente, bueno, obviamente las casas o los lotes, lo que uno adquiere, un bien inmueble, es la garantía que respalda el crédito, y pues obviamente si uno no honra el crédito, pues se va a quedar sin esa casa o sin ese lote. Es un tema complicado, por eso es importante que en el momento que uno empiece a tener problemas de pago, se acerque a la entidad, ¿verdad? Porque lo que ha pasado es que cuando uno entra en un proceso de cobro judicial, es muy difícil poder salir, porque encarece también el proceso. Los honorarios que cobran, por ejemplo, los abogados, eso es bastante oneroso. Entonces, ya por sí, entrar en el proceso de cobro judicial, que es un impacto, llamémoslo psicológico, para decirlo de alguna forma, también se encarece. Entonces, si yo tenía previsto, bueno, yo voy a reunirle el dinero para poder poner al día, o para, si ya entro en cobro judicial, tiene que sacar algo más, porque, y no es barato, porque ya tengo que pagar, ya me pusieron la demanda, para poderla retirar hay que pagarle al abogado. Entonces, vuelvo a lo mismo, lo importante es, en el momento que uno determine problemas en su pago, acérquese a la entidad, ¿verdad? Para no llegar a ese proceso que es tan complicado. Elisa, es importante también, y Tatiana, tomar en cuenta que yo mencioné que para efectos de esta medición que ofrece la superintendencia, 30 días es un periodo que ya comienza a computarse, digamos, en esta medición. Pero una deuda se considera vencida y exigible con solo el primer día de incumplimiento, de acuerdo al Código de Comercio de Costa Rica. Entonces, esto quiere decir que en ese momento ya la entidad puede ejercer toda acción de cobro sobre la persona. Por supuesto, un día es evidentemente un plazo extremadamente corto, ¿verdad?, para hacer un proceso muy agresivo, y entonces entran los arreglos de pago, el cobro administrativo y demás. Lo que ocurre es que a partir de un día también se comienzan a cobrar moratorios y comienza entonces a generarse un cargo adicional más los costos administrativos de cobranza, ¿verdad? Entonces, si bien un día no mueve el récord crediticio de la persona, sí tiene esos efectos pues en el costo del crédito. Don Genaro, yo tengo una deuda en o en varias tarjetas de crédito, me están llamando, bueno, ya logro tener el dinero para ir, pagar, cancelar la deuda. ¿Hasta ahí está bien o siempre es necesario pedir una certificación de que efectivamente yo ya pagué esa deuda? Bueno, usted podría también observarlo al mes siguiente que ya no esté en el reporte crediticio, ¿verdad? Si eso no ha ocurrido, lo más conveniente y lo ordenado es efectivamente pedir una constancia de que eso ha sido ya cancelado y no existe como tal. Porque si continúa apareciendo puede ser un error también. Eso sería como la carta de descargo, que se llama popularmente. Y es mejor tenerla para poder presentarla. Suele suceder, perdón, que uno cancela un monto, pero
en el momento que canceló pueden quedar algo, pasa con las tarjetas, pueden quedar algunos intereses ahí, no sé, siempre, 200 colones, 100 colones. Sí. Entonces, por eso es importante que sea don Genaro de verificar en el SIC, en el Centro de Información Crediticia, que efectivamente está cancelada, que se dio así. Porque después uno llama y le dice, es que como usted canceló tal fecha, le quedaron 300 colones. Y por esos 300 colones, si yo no me doy cuenta, igual te acumuló morosidad. No, y empieza exactamente a acumular, y cuando se da cuenta dice, pero tiene 3 cuotas de atraso por 300 colones. Pero bueno, eso pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener cuando vaya uno a cancelar una deuda, tener ese cuidado y ojalá pedir las constancias, nunca sobra. ¿Verdad? Es un trámite como que yo siempre he escuchado y que tal vez no está de más. No, y sí es importante, o sea, historia de la vida real me pasó, yo cancelé la tarjeta y me quedaron como, o sea, lo que seguían como 300 colones. Y yo me desentendí, porque, ¿verdad? Yo cancelé, ya todo está pagado aquí, el recibo, yo guardando el recibo. Y después me di cuenta, cuando me empezaron a llamar, que ya no eran 300, eran 2.000. Y qué colerón pagar 2.000. Ojalá no nos pase que 2.000 colones, pues no es un monto tan significativo. Pero si nos descuidábamos mucho, puede que esos 2.000 se pasen a ser 200.000, pase a ser 1.000.000 y pasemos a tener en una categoría que estábamos bien a una más baja, simplemente por un descuido y no asegurarnos que realmente la deuda quedó ya absolutamente saldada, Mel. Claro. Don Genaro, ¿cuál es el perfil del costarricense como deudor en comparación tal vez a otros países? Me imagino que hay alguna medición. ¿Somos buenos pagadores o no? Bueno, déjeme decirle que el 97% de los deudores están en el nivel 1, que es un buen capacidad. ¿El 97? Sí. Muy bien. CPH 1. El 3-4% restante está repartido entre los niveles 2 y 1 y cerca de un 1.5 el nivel 3. Eso pues muestra que al menos la historia ha recogido un buen comportamiento de pago. Muy bien. Bueno, eso es importante. Sí. Me imagino también que es que hay un porcentaje importante que no entra todavía también como deudor, ¿verdad? A tener la capacidad para adquirir una deuda. Bueno, aquí ya estamos hablando entonces de personas que no han tenido acceso, digamos, al financiamiento. O lo ha perdido de pronto. Sí, exactamente. Acá tal vez para agregar, es importante saber que ese informe crediticio es a nivel nacional, ¿verdad? Cualquier deuda que yo tenga en una entidad supervisada me va a salir ahí. Entonces muchas veces la gente se pregunta, pero ¿por qué usted no me da un crédito si yo lo que voy a pagar es cierta cuota y tengo capacidad de pago para hacerlo? Bueno, porque es que se toma en cuenta también las cuotas de todo donde tenga créditos, y eso pues obviamente le va a afectar la capacidad de pago, ¿verdad? O sea, estamos monitoreados por todo lado, así no hay escape. Y eso es bueno porque eso ayuda mucho al sistema a que sea sano. Bueno, y es que este tema de hoy está muy interesante porque es algo que estamos pues todos expuestos en el momento en el que adquirimos una línea de financiamiento, como lo es una tarjeta de crédito, si vamos a comprar un carro, o bien si vamos a tener una casa nueva, o simplemente nos vamos a tener una deudilla por ahí. Y así quédese con nosotros porque vamos a seguir hablando de dónde puedo conseguir un experto que nos ayude a limpiar esas manchas. Este sábado en Sinergia CEFIA vamos a conversar sobre ordenamiento territorial, planes reguladores, la situación actual y también la participación de distintos sectores. Cuando hablamos de planes reguladores hablamos de municipios, hablamos de cantones, pero todo está relacionado, o sea, tenemos que hablar de la región, del país. Usted no puede administrar lo que no sabe que tiene. Acompáñanos en Sinergia CEFIA, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Pasajeros listos para volar a nuestro nuevo destino. A partir de este lunes 9 de septiembre, Telediario Internacional hace escala en Panamá y lo podrá ver por la pantalla de Next Canal 21. Toda la información del mundo, ahora también en Panamá, en el vuelo 1000 de Telediario Internacional con Alejandro Ramírez. Telediario Internacional con Alejandro Ramírez.
Usted también puede sintonizar nuestra programación desde cualquier lugar a través de nuestro canal de YouTube. Puede buscarnos como Multimedios Costa Rica y suscribirse para recibir toda la información que tenemos preparada para usted. Este viernes en Fútbol al Día comienza nuestra cobertura en Guatemala detrás de la selección nacional de cara al juego del próximo lunes en Ciudad de Guatemala. ¿Podrá la selección ante los Chapines luego de ganar e inspirarse ante Guadalupe? Lo analizamos este viernes a partir de las 9:30 de la noche en Fútbol al Día por Canal 8 Multimedios. Continuamos con más en Proyección INVU. ¿Qué hacemos si estamos ya con un cobro judicial, si tenemos el historial crediticio manchado? Hay que esperar, hay que contratar a alguien para que, como dicen, nos limpien ese récord crediticio o no. Ojo con esto, porque también hemos recibido algunas advertencias de que también hay personas que se pueden aprovechar de esto. Tras de que uno está en medio de esta preocupación y de este problema, siempre hay gente para todo. Ustedes saben, don Genaro, ¿cuál es como la alerta que ustedes tienen también sobre esto? De que de pronto hay personas que dicen, yo le limpio el récord crediticio para la otra semana. Claro, vea, hemos identificado anuncios incluso, ¿verdad?, de que se hacen ese tipo de ofrecimientos, pero véalo de esta manera, limpiar el récord crediticio, digamos, borrar esa información, eso no es posible. Nuestra información proviene de las entidades financieras. Cualquier corrección debe hacerla directamente la entidad a la base de datos. Entonces, la superintendencia no mete mano, digamos, en esos datos, y menos un tercero, ¿verdad?, pueda ofrecerle a una persona, yo le voy a borrar una información. Evidentemente, lo que hay detrás, pues, es un engaño, ¿verdad?, algún tipo de estafa, porque sin duda mediará un cobro a la persona, pues para darle un servicio que la persona que lo ofrece no puede realmente acceder a esa base de datos. Bueno, Nelly, es mejor tener esos inquitos y pagarlos a la deuda. Sale muchísimo mejor. Y definitivamente, si ya el récord crediticio está manchado, hay que esperar y portarse bien ese tiempo, porque si nos portamos, ¿verdad?, de que, bueno, debemos esto, pero también debo la tarjeta y en un año también otra deuda, el récord crediticio nunca se va a limpiar. Ahora vamos a ver la siguiente pantalla, que es un ABC de un récord crediticio manchado. En primer lugar, hay que identificar si el caso que usted o el cobro que usted tiene ya está en cobro administrativo o judicial. Ojo con esto, porque es otro nivel, ¿verdad? Una cosa es estar en mora, una cosa es tener unos días de atraso y otra es que ya su deuda esté en cobro administrativo y luego en cobro judicial. ¿Cuál es la diferencia a nuestros expertos? Ok, bueno, cobro administrativo lo que podemos determinar que ronda entre los 30 a 90 días, o sea, antes de que se llegue a los 90 días. Normalmente las entidades utilizan ese parámetro de 90 días porque después de 90 días hay un indicador a nivel de su jefe que les afecta, ¿verdad? Es el indicador de morosidad. Pero normalmente, era lo que decían anteriormente, uno cuando empieza a tener problemas de atraso, es precisamente esas llamadas que le hacen, es que está en cobro administrativo. Es ahí donde uno puede llegar a un arreglo porque todavía no ha incurrido, digamos, en la parte de, si estamos hablando de un hipotecario, en trasladarlo a lo que es la demanda, ¿verdad? Entonces, ahí, esa es la gran diferencia. Cuando ya pasó cobro judicial... Es antes, el administrativo es antes del judicial. Bueno, precisamente es el punto 2, don Cristian dice, si está en cobro administrativo, ese es el momento de acudir a la entidad para llegar a un arreglo, porque era lo que nos explicaba don Cristian también antes, que ya si pasa a judicial, ya nos cobran hasta los honorarios de los abogados, ¿cierto? Y ahí se nos encarece todo por completo. Claro, y adicionalmente todo lo que representa los intereses moratorios. O sea, hay una serie de gastos que complican mucho. Ya una persona, o un caso, para llamarlo así, que ingresa a cobro judicial, es un poco mucho o muy complicado sacarlo. Sí se requiere como tener el dinero en ese momento y completo de todo.
Entonces, volvemos a lo mismo, a la recomendación que se hace. Si tiene problemas y las detecta, esto es como las enfermedades, si uno las detecta antes, pues tiene remedio. Y el tercero es que si el caso ya está en cobro judicial, se debe acudir a un profesional en la materia con el fin de que brinde la asesoría adecuada. Hay abogados expertos en estos temas. ¿Ustedes qué recomiendan sobre esto? Bueno, ya una vez que entra en la instancia judicial, ¿verdad? Muy probablemente a través de alguna persona, abogado, pueda obtener la información del estado de su trámite. Aquí, evidentemente, la persona, pues, la información igualmente se va a mostrar en estado de cobro judicial en el récord crediticio, ¿verdad? Y así va a permanecer porque hasta que se cancele la deuda en términos de un proceso judicial, ¿verdad?, aparecerá en ese estado nuevo. Entonces, estos procesos, el inconveniente evidentemente es que toman mucho tiempo, ¿verdad? Y eso no le va a permitir a la persona, pues, mostrar una mejora en su situación. Don Genaro, ya lo que es cobro judicial, remate de bienes, todo eso ya de fijo está en el nivel 3. Sí, efectivamente. Ya es situaciones que evidentemente implicaron una imposibilidad total, ¿verdad?, de pago, y hubo que buscar mecanismos, digamos, a la fuerza, como es un proceso de cobro judicial y un remate del bien. Bueno, Meli, debe ser muy triste tener que pasar por esa situación y pensar que lo que has hecho durante toda la vida, en el caso de una casa, por ejemplo, lo que cuesta tener una casita, llegar a esos niveles por no habernos fijado un poquito en esta tabla que veíamos del ABC y decir, bueno, si estoy en cobro administrativo, todavía estoy a tiempo de poder hacer algo. Y poder hacer algo de pronto es hasta vender el mismo bien para poder pagar la deuda. He visto casos así, de pronto lo logran, ¿verdad? Pero bueno, definitivamente es una situación que uno no quisiera que nadie, absolutamente nadie, esté en esa posición. Así es, y como a nosotros nos gusta saber qué opina usted de todos los temas, pues fuimos a preguntarles a nuestros televidentes sobre justamente qué piensan de esto. ¿Qué puede hacer para limpiarse? Bueno, yo en realidad no sé cómo se puede limpiar el récord crediticio, pero tengo entendido que en otros lugares usted pues paga sus deudas y no sé si eso tal vez le quite esa mancha, no sé, la verdad no sé, pero eso es lo que se debería de hacer, haber un lugar, una compañía que se encargue de recaudar esas deudas y que pues una vez que ya usted haya pagado su cuenta, se diga, bueno, esta persona presenta de qué, fue responsable, se hizo cargo de su cuenta, sus intereses, sus impuestos, sus intereses. Bueno, lo primero sería tratar de pagar la deuda, ¿verdad? En el mejor de los casos. Y si no es sabido de buena fe que se esperan 10 años, prescribe la deuda y le siguen prestando plata. Ese es un detalle. Sí conozco un par de personas que han hecho esas cosas. Bueno, Meli, ya viste, no sabemos qué hacer después de que es interesante. Y justamente este programa, si usted lo está viendo y conoce a alguien que está en esa situación, pásele el link que queda en las redes sociales nuestras para que sepa, don Genaro, qué hacer, porque lo que nosotros preguntábamos al puro inicio del programa, ¿qué hacemos cuando ya estamos ahí y cómo lo limpiamos? Sí, efectivamente. Tal vez estar pendiente siempre de su récord crediticio para evitar precisamente que situaciones que usted desconocía las pueda identificar rápidamente. Ordenar sus finanzas, como decía don Cristian, y por supuesto atender sus obligaciones pues en la mejor forma posible. Acercarse a la entidad financiera a buscar un arreglo de pago. Un buen arreglo de pago implica transparencia de la parte del cliente, ¿verdad?, del deudor, de esta es mi situación. Estos son mis ingresos, estos son mis costos, ¿verdad? Y el éxito de un buen arreglo de pago va precisamente en eso. Un mal arreglo de pago, como mencioné, pues solo a futuro puede generar nuevamente problemas. Bueno, Meli, ya ves, se nos fue el tiempo hoy. Hoy se nos hizo rapidísimo, sí. Pero recuerde que el programa queda en las redes sociales del Instituto y también en Multimedios Costa Rica. Recuerde nuestra página web www.inbu.go.cr.
Y queremos recordarles también que nos pueden ver todos los viernes acá por Canal 8, 11:45 de la mañana es nuestra cita en Proyección INBU. La próxima semana el tema es vida en condominio. Si lo está pensando, si lo está valorando, aquí tendremos los detalles. Así es, muchísimas gracias a don Genaro y a don Cristian por acompañarnos. Muy buenas tardes ya. Hasta aquí, Proyección INBU, Renovemos Costa Rica. Lo esperamos el próximo viernes con más información de su interés.